Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lander, estás en El Guardián de la Tierra y en el vídeo de hoy os quiero enseñar a cómo poder reproducir cualquier tipo de planta con la técnica del esqueje. No hay que utilizar nada especial, ninguna cosa rara, ningún producto extraño, ya veréis que es muy sencillo y como ejemplo aquí tenéis una albahaca que hace una semana aproximadamente o 10 días que yo ya empecé a hacer el proceso y mirar qué raíces más bonitas le están empezando a salir. Así que si quieres ver cómo se puede hacer, sígueme porque te va a encantar. Bueno, tener la paciencia de escucharme un poco porque hay cosas muy importantes. Por ejemplo, la temperatura es fundamental a la hora de realizar esquejes. Vamos a buscar la época del año en la que las temperaturas estén más estables. Final de primavera, principio de verano, que sería un momento en el que tanto la noche y el día más o menos tienen una temperatura muy igual, muy parecida, va a ser perfecto. También a finales de verano, cuando ya hemos pasado ese exceso de calor de pleno verano que nos sofoca tanto calor, pues también sería un buen momento para poder realizar algunos esquejes, pero muchas de las plantas ya empiezan a terminar su ciclo, entonces siempre aconsejo que lo hagáis en la época de primavera. Eso, paso número 1. El paso número 2 es también muy importante y va a ser dónde vamos a realizar el corte, ¿vale? Esto es algo fundamental. Voy a hacer un corte a esta planta y otro a la hierbabuena que tenemos allí para poderos enseñar con un buen ejemplo qué es lo que vamos a buscar, ¿de acuerdo? Lo corto, simplemente lo corto y ahora os enseño el detalle, tanto de la albahaca como de la hierbabuena. Una vez que hemos cortado los ejemplares que queremos esquejar, algo fundamental es hacerlo siempre cogiendo alguna sección en la que tengamos esto de aquí, un nudo, ¿no? Donde haya algún hijuelo, donde tengamos algún chupón, pues esto es fundamental porque es por estas zonas de aquí por donde van a empezar a desarrollar raíces. No significa que en el tronco no vayan a salir ninguna, pero por donde siempre van a intentar reproducirse mucho mejor las raíces van a ser en estas zonas de aquí, que es donde empiezan los nudos. Entonces podemos empezar a retirar estas hojas de aquí, esta de aquí y esta de aquí, para forzar que en esta zona vaya a ser donde empecemos a crear nuestro esqueje. Si hiciésemos esto, que esto es lo que no tenéis que hacer, imaginaos que tenemos un esqueje cortado, tenemos mucho tronco y lo vamos a poner en agua y solo vamos a colocar esta parte de aquí. Esto va a hacer que podría ser que con el tiempo nos saque raíces, pero le va a costar muchísimo más. Así que muy importante, y el segundo paso fundamental es que siempre busquemos esto de aquí, un nudo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con la hierbabuena o cualquier tipo de planta que queramos. Siempre vamos a buscar que en el agua, donde las vayamos a enraizar, tengamos estos nudos, varios, 1 o 2 o 3, sumergidos en agua, porque es de donde van a realmente brotar o sacar las raíces. Otro paso muy importante, aprovechando que tengo la hierbabuena esta aquí, es si tenemos un exceso de hoja en la parte de arriba y muy largo lo que va a ser la parte del esqueje, lo que podemos hacer es o rebajar quitándole la parte de la punta y que tenga menos superficie de planta, o lo que podemos hacer es en las hojas directamente le vamos a cortar aproximadamente la mitad de la superficie de las hojas menos las últimas que están saliendo. De esta manera lo que creamos es mucha menos superficie de deshidratación, porque con el calor, el hecho de que la planta esté intentando trabajar para realizar raíces, pues de esta manera va a tener mucha menos energía que desperdiciar en sobrevivir la parte aérea y se va a centrar en la parte del tallo para realizar las raíces, para sacar las raíces. Así que vamos a despuntar
Esto en algunas plantas, en algunas variedades que tengan hojas muy pequeñas, pues no sería necesario, como por ejemplo el romero, ¿no? O el tomillo. Serían plantas que no sería tan importante el rebajar estas hojas. Incluso con la albahaca, si veis que las hojas son chiquitinas, las podéis mantener. Pero si son tan grandes como esta, yo os aconsejo que incluso las quitaseis todas y solo dejaseis las más pequeñas. De esta manera vais a ayudar muchísimo a la formación de raíces. Y ahora, como paso final, muy importante, es comprar este líquido que solo lo vais a poder conseguir en montañas de manantiales. Nada, mentira, simplemente agua y nada más. No hace falta que pongamos ni hormonas, ni cosas extrañas, ni absolutamente nada de las cosas que os quiera vender la gente. Un poco de agua, ponemos los esquejes dentro, tener paciencia y con el tiempo vais a ver que van a empezar a salir las raíces. Sobre todo, lo más importante de todo es que las temperaturas se mantengan estables, constantes, tanto del agua como del ambiente. Eso es uno de los pasos primordiales. Luego también, por supuesto, no exponerlos directamente al sol. Tiene que estar en un lugar muy expuesto a la luz, pero que no tenga nunca luz directa del sol, ¿de acuerdo? Un salón, una cocina en la que nos entre una buena claridad, pero que no tengamos ese sol directo. Eso también va a ayudar muchísimo a que la planta siga produciendo o haciendo la fotosíntesis, pero sin tener el estrés de la deshidratación constante. Si vemos que nuestra agua se empieza a poner un poco turbia o fea, la tendríamos que sacar los esquejes, limpiarlos un poquito, limpiar el recipiente o cambiarlo directamente por otro y poner agua fresca nueva. Esto, digamos, sería el único proceso o cambio que yo haría si vemos que el agua pues se pone un poco turbia. Normalmente, si tenemos suerte y el agua se mantiene, a lo largo de todo el proceso no vamos a tener que cambiar el agua, pero si veis que pasa eso, simplemente se limpia un poco y se vuelve a cambiar, nada más. Así que bueno, como veis, con estos pasos que son súper simples, súper sencillos, tenemos casi garantizado cualquier tipo de esqueje. Y os voy a dar un pequeño truco para, por ejemplo, la lavanda, que sí que vamos a ir a buscar un corte en un lugar un poco más específico, que no es como la albahaca. Y ahora, a modo de ejemplo, para plantas que son un poco más leñosas, como sería la lavanda o el romero, que, como he dicho, tienen una zona que es un poco más leñosa, ¿no? Más fibrosa. Entonces es muy importante evitar, como ahora os voy a hacer el ejemplo aquí en la lavanda, que se va a ver perfectamente. Vamos a quitar toda esta parte de abajo donde están los nudos para descubriros un cambio que se produce en la planta. Como veis por el color, esta parte de aquí es mucho más verdosa, mucha más tierna, pero a partir de aquí abajo se empieza a volver leñosa, tiene un color más marrón. Es esta zona de aquí, en las plantas leñosas, como podrían ser trozos o esquejes de algún tipo de árbol que queramos utilizar, o lavanda, romero, tomillo, pues vamos a buscar que tengamos la zona leñosa en contacto con el agua. De esta manera, la parte de los nudos vamos a conseguir muchísimo más éxito con las partes leñosas que no, por ejemplo, si cogiéramos una lavanda, le quitamos la zona de los nudos y utilizáramos esta zona de aquí, que es más tierna, que es más verde. Va a tener más éxito siempre la parte leñosa que no la parte tierna, ¿vale? Es un detalle muy importante, sobre todo para este tipo de plantas que son un poco más, bueno, fibrosas. Así que nada, yo creo que ya con estos consejos que os he dado vais a tener un éxito asegurado y probarlo, hacer esquejes, sobre todo buscar la época del año ideal, porque no nos va a servir de nada hacer esquejes en pleno verano cuando hace muchísimo calor o en pleno invierno cuando hace muchísimo frío. Así que va evitando esos dos pasos que son fundamentales, pues vamos a tener éxito seguro, a no ser que lo hagas en casa, en una zona en la que tengáis unas temperaturas controladas y estables en cualquier época del año. Ahí sí que os garantizo que también os funcionaría siendo invierno o verano, pero tiene que estar la temperatura controlada.
Así que, como habéis visto, es muy sencillo realizar esquejes de cualquier planta. Mirad qué auténtica maravilla, y si os fijáis, de donde están saliendo las raíces es justo debajo de donde había algún tipo de nudo o de donde había alguna hoja. Entonces es muy importante este detalle a la hora de cortar nuestros esquejes, de que lo hagamos con una zona en la que tengamos nudo. Yo ahora estas plantas de aquí las podría colocar en una maceta, en tierra o en algún lugar para que se vayan desarrollando, pero eso sí, muy importante también que a la hora de hacer el trasplante en tierra o en maceta, sigamos colocando la planta en un lugar en el que no le pegue el sol directamente. Las vamos a cubrir por varios días con algo de sombra y poco a poco lo vamos a ir retirando, ¿no? Podríamos poner alguna sombrilla, podríamos poner alguna lona, podríamos poner alguna planta justo delante para que le proyecte sombra, y así como vayan pasando los días y la planta se vaya adaptando al exceso de claridad y de sol, pues vamos a ir retirando ese sombreado, y así vamos a conseguir pues un trasplante con éxito total. Así que nada, como veis, sin trucos, sin potingues mágicos, sin polvos mágicos tampoco, ni cosas de estas raras que quieren intentar haceros engañar a la gente, simplemente agua, tiempo, claridad y paciencia. Y con eso vais a conseguir vuestros esquejes de cualquier planta. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y me despido de todos vosotros, no sin antes deciros, cuida de la tierra, que la tierra cuidará de ti. Nos vemos en el próximo vídeo.